Corría el año de 1972. En una ciudad de Estados Unidos vivía un niño con sus padres y sus 4 hermanos. El 4 de diciembre, cuando el pequeño de 7 años se dirigía a su casa después de la escuela, como lo hacía de forma habitual, se le acercó un hombre que cambiaría su vida. El extraño le aseguró que estaba recaudando dinero para una iglesia y quería saber si la madre del menor podría ayudarle. El niño aceptó cooperar con el hombre, quien le ofreció llevarlo hasta su casa. El menor se subió al vehículo, pero no regresó durante varios años. Siempre dejo hasta aquí la introducción, pero lo curioso de esto es que mientras el pequeño era víctima, en su casa pasaba algo diferente al mismo tiempo durante la ausencia. Algo que probablemente no podrías imaginar, así que vamos a comenzar. Soy Paola Cervera y este es el enigma de Steven Steiner y de Cary Steiner. A los pocos minutos, un Buick blanco se acercó y su conductor, otro hombre desconocido, ofreció llevar al pequeño Steven a casa para averiguar si su madre estaría dispuesta a ceder algún artículo a la beneficencia. Convencido por el plan, el niño subió al auto y esa fue la última vez que Steven fue visto en años. Sin embargo, a diferencia de otros casos de desaparición infantil de la época, la historia de Steiner no termina aquí. De hecho, el tercer hijo de un matrimonio joven californiano reapareció casi una década después tras escapar de sus captores, llevándose consigo a la nueva presa. Así fue como sucedió lo siguiente. Ervin Edward Murphy se topó de frente con una oleada de niños que salían de la escuela la tarde del 4 de diciembre de 1972. El encuentro no fue fortuito, pues el tipo había buscado por días la oportunidad de acercarse a un menor y cumplir las órdenes dictadas por Kenneth Parnell, un pederasta que había sido condenado a 4 años de cárcel en la década de los 50 por abusar de un niño. Sus actos lo mantuvieron por años en detención, pero ya se encontraba libre y dispuesto a perpetrar otro delito. De acuerdo con registros policíacos, Parnell había pedido a Murphy que secuestrara a un niño para que pudiera criarlo bajo normas religiosas. La misión de Murphy se cumplió cuando Steven Steiner subió al auto de Parnell y fue conducido a una cabaña a 40 kilómetros de su hogar. Esa noche el pequeño Steven fue violado por primera vez, acción que solo empeoraría con las semanas. Mientras sus padres lo buscaban desesperados, el niño fue convencido por su captor de que se le había otorgado su custodia legal debido a que su familia era numerosa y ya no lo querían. Durante los siguientes años, Steven creció al lado de Parnell, quien cambió el nombre del menor a Dennis Gregory. Se mudaron en repetidas ocasiones dentro del estado de California, incluso compartieron hogar con Bárbara Matías, una pareja del secuestrador que aseguró desconocer que el chico con el que vivió 18 meses no era hijo de Parnell. En ese periodo de tiempo, Steiner continuó siendo abusado física y sexualmente. Para mantener las apariencias en sociedad, Kenneth Parnell trató a Steven como si fuera un hijo. Lo inscribió en escuelas, le permitió tener amigos y confiaba en que el ahora joven no escaparía mientras él trabajaba como vigilante de seguridad nocturno, y así fue. Entre 1972 y 1980, Steven Steiner se convirtió por completo en Dennis Gregory Parnell y la historia era completamente diferente en privado, con el menor siendo objeto de actos inhumanos. Sin embargo, la entrada en la pubertad de Steven hizo que su secuestrador perdiera interés en él y comenzara a buscar una víctima más joven. De hecho, Parnell estaba tan convencido de que tenía que secuestrar a otro niño que intentó que Steiner le ayudara a raptar a alguien, así como Murphy lo hizo años atrás. El joven, por supuesto, hizo todo lo posible para evitar que alguien más sufriera lo que él experimentó en carne propia. El 14 de febrero de 1980, Parnell y uno de los amigos de Steven secuestraron a Timmy White, un niño de apenas 5 años. El miedo en los ojos de White hizo que Steiner ideara un plan para que ambos pudieran escapar. Solo tenían que esperar el momento adecuado para huir de su secuestro y ese momento fue la noche del 1 de marzo. Mientras Parnell trabajaba, Steven tomó a Timmy y salió por la puerta que había sido su casa, pero nunca su hogar. Caminaron por la autopista y pidieron aventón a los autos que pasaban. Uno de ellos los llevó hasta la ciudad de donde era originario Timmy y al saber que estaban a salvo, Steven acudió a la estación de policía del lugar.
Ahí, por primera vez en 8 años, contó su historia. Al día siguiente, la policía detuvo a Kenneth Parnell y lo acusó de secuestro. Aunque había abusado sexualmente de Steiner y otras víctimas, la justicia no procesó otros delitos en su juicio. Un año después, fue sentenciado a 7 años de prisión. Para ese momento, Steven Steiner ya se había reencontrado con su familia. Los medios no dudaron en llamarlo héroe, mientras Timmy White simplemente le decía amigo. Por desgracia, la vida de Steven Steiner no fue fácil después de su regreso a casa. El recuerdo de haber sido abusado se mezcló con una mala relación con su padre y el inicio de una larga adicción al alcohol. Dejó la escuela, salió de su casa y nunca pidió ayuda. En alguna ocasión, el niño secuestrado que se convirtió en héroe señaló que a veces creía que haber regresado a casa no había sido la mejor decisión. En 1985, Steven se casó con su novia Jody Edmondson, con quien tuvo 2 hijos. El iniciar una familia obligó a Steiner a revisar su vida y hacer un cambio necesario. Dejó el alcohol, se unió a grupos de apoyo, intentó hablar sobre su secuestro para que nadie más atravesara una historia como la suya, tomó un trabajo en una pizzería y se convirtió en mormón. Las cosas parecían ir bien para Steven. Desafortunadamente, el 16 de septiembre de 1989, la vida de Steven Steiner terminó abruptamente después de que un auto lo atropellara mientras entregaba una pizza en su motocicleta. El conductor escapó sin siquiera detenerse a ver si Steven moría en el asfalto, víctima de un traumatismo cráneoencefálico. El funeral de Steven Steiner fue cubierto por la prensa con morbo. Gracias a eso, el público pudo ver algo increíble. Entre el dolor, la amistad resurgió. Timmy White había llegado para cargar el féretro del hombre que había garantizado su libertad. Su pesar había terminado, pero su tragedia no sería olvidada por completo. Sí, fue una vida y un final lamentable otorgada a un pobre niño, al igual que las víctimas de alguien cercano a su familia, y para ser claros, la historia no acaba con Steven. Tampoco podría decir si continúa, pero te voy a dar una pequeña introducción de quien la gente pensaba que era un héroe y el otro un criminal, por decir poco. Estamos hablando de Cary Steiner. Sí, su hermano, quien por apariencia amable y agradable engañó a los detectives. Va a ser en esta historia donde sabremos que la familia Steiner no era como la de algunas otras historias parecidas. Cary Anthony Steiner nació dentro de una familia totalmente disfuncional. Delbert Steiner no fue lo que se dice un buen padre para sus 5 hijos. Había tenido que recurrir a terapia por haber molestado sexualmente a 2 de sus hijas, violencia que heredaría Cary. Una de sus hermanas contaría luego de los horribles crímenes que su hermano la había tocado inapropiadamente cuando ella tenía 10 años y una prima relató que él solía meterse debajo de la cama para espiarlas cuando se vestían y se desvestían. En ese marco familiar de abuso es que el 4 de diciembre de 1972, Steven Steiner, de 7 años, el tercero de los hijos y bastante menor que Cary, desaparece un día volviendo del colegio. Con su desaparición, su padre Delbert enfrentó tendencias suicidas. El caso generó conmoción en la sociedad, inspiró libros y películas, pero sobre todo acaparó la total atención de Delbert y Kay Steiner, que quedaron sobrepasados por la angustia. Toda su atención estaba puesta en el destino de Steven y en qué le había pasado. Atención que Cary Steiner deseaba para sí. El negro panorama prometió mejorar cuando Steven reapareció 7 años después, cuando se animó a escapar del pederasta para salvar a otro niño que Parnell había secuestrado. Steven, que ya tenía 14 años en ese entonces, fue considerado un maravilloso héroe y Cary se sentía cada vez más en las sombras. Lo que parecía obvio, que todos debían estar en terapia para superar los traumas experimentados, no se llevó a cabo. Según una de las hermanas, Steven no hizo tratamiento porque su padre no quería que lo hiciera, pues no hacía falta. Steven lo pasaba realmente mal. No habló de los abusos con nadie y en el colegio le hacían bullying todos los días. Entonces empezó a beber. Su vida era un caos y terminó siendo expulsado de su casa. No tenía ni 19 años. La atención mediática sobre todos los Steiner fue una constante. Cary no estuvo feliz con la aparición de su hermano. Sus celos empeoraron cuando se publicó un libro y se filmó el caso de Steven, donde él mismo actuó como extra haciendo de uno de los policías que lideraron su regreso a casa. Incluso obtuvo 4 nominaciones para los premios Emmy.
Los celos de Carrie hacia su hermano crecieron aún más, al igual que sus perversas fantasías sobre raptar mujeres, violarlas y matarlas. Pocos meses después, el 16 de septiembre de 1989, a los 24 años, Steven murió como consecuencia de un accidente de moto, dejando a una joven viuda con 2 hijos pequeños. Se dijo que a Carrie le golpeó mucho la muerte de su hermano, pero nadie puede asegurarlo. Un año después, Jerry Steiner, el tío de Carrie y con quien vivía, fue asesinado de un escopetazo en el pecho. Carrie dijo que había estado en el trabajo al momento del crimen y aún así lo investigaron porque habría tenido muchos motivos para hacerlo. Él había asegurado que Jerry había abusado de él cuando tenía 11 años. Y lamentablemente el crimen no se pudo probar. De 1991 a 1997 pasaron varias cosas, entre esas un intento de suicidio, admisión en una institución psiquiátrica y fue detenido por posesión de marihuana y metanfetaminas. Ese mismo año empezó a trabajar en el hotel Cedar Lodge, el mismo lugar donde en 1999 se consumaría como asesino en serie, fantasía que según él mismo confesó a la policía empezó desde los 7 años. En aquel tiempo, algunos compañeros y amigos de Steiner ya hablaban de los episodios de rabia y agresividad que tenía, como desear asesinar a su jefe e incendiar el lugar de trabajo, pero aquello lo tomaron como un posible desequilibrio mental que debía tratarse y que según Carrie lo hacía después de fumar. El verano de 1997, Carrie se mudó a la localidad de El Portal, a 5 minutos del Parque Nacional Yosemite, para trabajar como encargado de mantenimiento del hotel Cedar Lodge. Su director, Gerald Fisher, vio en el joven a alguien de confianza, siempre dispuesto a echar la mano ante cualquier problema. Le parecía un hombre totalmente inofensivo hasta para su propia novia. La mujer, también empleada del establecimiento y con 2 niñas de 8 y 11 años, creía que Carrie la amaba, pero en realidad él solo planeaba el mejor modo de abusar de ellas y de asesinarlas. Durante un año ideó cómo llevar a cabo los crímenes y al no lograrlo decidió centrar su atención en los huéspedes del Cedar Lodge. Uno de los primeros intentos se dio el 14 de febrero de 1999. Aquel día de San Valentín, Carrie observó a 3 menores en el jacuzzi del hotel y cuando se disponía a asaltarlas, apareció el padre de una de ellas, por lo que tuvo que abortar el plan. Al día siguiente, cambió de estrategia y mató a sus 2 primeras víctimas. Tras un día agotador en Yosemite, Carolson, de 42 años, su hija Julie, de 15 años, y su amiga argentina Silvana Peloso, de 16 años, llegaron al hotel con ganas de descansar. Estacionaron el coche que habían alquilado, comieron unas hamburguesas en el restaurante, se quedaron en la habitación viendo un par de películas y Carol aprovechó para llamar a su marido Jens y contarle que el viaje iba excelente. Entre tanto, las mujeres no sabían que un desconocido las estaba observando desde el exterior. Poco después, Carrie llamó a la puerta de la habitación 509. Al abrir, Carol se encontró con un hombre muy apuesto con su uniforme de trabajo que decía ser personal de mantenimiento del hotel y que necesitaba entrar al baño para solucionar una gotera del techo. Pese a lo tarde que era, la mujer no opuso problema alguno ante la amabilidad del trabajador. Minutos después, Carrie salió del lavabo y las amenazó con una pistola diciendo que solo quería robar sus artículos de valor, pero se trataba de una maniobra de despiste para que no se resistieran ante lo que tenía pensado hacerles. Primero, encerró a las adolescentes en el baño, donde las amordazó y ató de pies y manos, y después estranguló a Carol con una cuerda durante 5 minutos. Con el cuerpo de la mujer ya inerte, Carrie lo arrastró hasta la cajuela del auto rentado y regresó para seguir con la matanza. Inicialmente, el homicida ató a Julie a la cama de la habitación con el propósito de reservarla para su número final, y Silvana fue una segunda víctima en sufrir sus vejaciones. Tras golpearla y violar a la argentina en repetidas ocasiones, tomó una soga y la ahorcó. Luego salió del dormitorio, violó a Julie salvajemente y la llevó a una habitación contigua, pues necesitaba espacio para limpiar la escena del crimen y trasladar el cadáver de Silvana a la cajuela. Para despistar a la policía sobre el paradero de las víctimas, Carrie empapó con agua algunas toallas queriendo dar a entender que se habían bañado, guardó las maletas en el coche alquilado con todas las pertenencias, sacó a Julie envuelta en una manta y colocó en la parte de atrás a la joven. Acto seguido, condujo hasta llegar a un lugar apartado. Una vez en el lago Don Pedro, Carrie sacó a la fuerza a Julie y la violó nuevamente. A continuación, comenzó a peinarla y agasajarla con piropos, a decirle que la amaba para segundos después degollarla por la espalda. Tapó su cuerpo
entre unos arbustos. Para eliminar el resto de pruebas, es decir, el coche con las otras 2 víctimas asesinadas, el depredador decidió lanzarlo por un barranco, pero un pino detuvo el descenso y quedó a la vista sin que él se percatara de ello. El 21 de julio de ese mismo año escogió a su cuarta víctima, Joey Armstrong, una naturalista de 26 años que trabajaba en cursos de educación en el parque Yosemite. La mujer, residente en una cabaña próxima a la reserva, parecía estar sola cada vez que entraba y salía al exterior, circunstancia que usó Steiner para raptarla y llevarla en su coche a un lugar apartado. Durante el trayecto, Joey pudo escapar saltando del vehículo en marcha, aunque el asesino logró alcanzarla. Como en anteriores asesinatos, violó y decapitó a su víctima y abandonó su cuerpo en una pista forestal. La desaparición de la naturalista hizo saltar las alarmas y la policía comenzó a buscarla. La primera parada fue el domicilio de la joven. Allí descubrieron signos de evidente lucha y huellas de neumáticos. Además, uno de los testigos afirmó haber visto un coche azul. Las investigaciones condujeron hasta una colonia nudista al norte de Yosemite, lugar donde solía refugiarse Steiner. En cuanto el asesino vio a los agentes, en especial a uno del FBI, levantó los brazos y se entregó. Una vez detenido, Kerry confesó como si no fuera nada los 4 crímenes, lamentando lo que ellas vivieron y que no podía controlarse a sí mismo. En julio del 2002 se inició el juicio contra el denominado asesino de Yosemite, acusado de 4 asesinatos en primer grado, si bien él se declaró inocente alegando sufrir varios trastornos psicológicos. A lo largo de la vista judicial declararon 55 testigos, los investigadores policiales del caso, además de los psiquiatras y psicólogos que evaluaron al detenido. Pese a que algunos especialistas afirmaron que Kerry Steiner sufría de autismo leve o de otros trastornos como el obsesivo-compulsivo, la pedofilia o el exhibicionismo, el fiscal echó por tierra esa teoría. Se le calificó como un criminal astuto, frío y calculador, y de no albergar en él rastro alguno de locura mientras perpetraba las violaciones y los asesinatos a las víctimas. El 26 de agosto del 2002, el jurado encontró al acusado culpable de asesinato en primer grado. Una vez emitido el veredicto, los familiares de las víctimas se abrazaron entre lágrimas, pero todavía quedaba por conocer la pena que le impondría el juez del tribunal. El magistrado de la corte se mostró tan conmocionado por los detalles horrendos y devastadores del caso que incluso llegó a derrumbarse y salir precipitadamente de la sala unos minutos para recomponerse. A su regreso terminó de leer la sentencia a la que condenaba a Kerry Steiner a morir por inyección letal, pero para el marido de Carol y padre de Julie, Jens Sonn, ese castigo no era suficiente. No había nada que pudiese calmar su rabia y enojo. Tras ser condenado a muerte, Steiner fue trasladado al corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin en California a la espera de ser ejecutado. Sin embargo, un tribunal dictaminó en 2006 que la inyección letal iba en contra de los derechos humanos y desde entonces las ejecuciones están suspendidas. Kerry Steiner, el hombre amable y adorable en el que nadie parecía intuir un temible asesino, lleva casi 18 años en la fila de la muerte. En todo ese tiempo, las mujeres, al menos de él, han estado a salvo. Si te preguntas qué ocurrió con Parnell, el abusador de Steven se mantuvo alejado de las noticias hasta 2003, después de ser sentenciado a solo 8 años de prisión para sus crímenes. Entonces, el hombre de 71 años fue arrestado por intentar comprar a un niño de 4 años por $500, argumentando que deseaba que el niño experimentara el amor y el respeto de una relación padre e hijo y que no tenía intención de dañar al niño. Aún así fue condenado a 25 años de cadena perpetua, muriendo en prisión en 2008 a los 76 años. En el caso de Kerry, actualmente tiene más de 62 años. Él permanece y permanecerá en la cárcel hasta el final de sus días. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.